El existencialismo es una corriente filosófica que se desarrolla principalmente en el siglo XX y que explora temas como la libertad, la autenticidad y la responsabilidad individual frente a la existencia. A diferencia de otras escuelas filosóficas que buscan sistemas universales o respuestas absolutas, el existencialismo se centra en la experiencia humana subjetiva, en las decisiones que cada persona toma para dar sentido a su vida y en la construcción del significado personal. En lugar de basarse en doctrinas religiosas o morales externas, el existencialismo propone que cada ser humano está condenado a ser libre, como lo describe Jean-Paul Sartre, y que somos nosotros mismos quienes debemos asumir la responsabilidad de crear nuestra esencia. El existencialismo tiene sus raíces en el pensamiento del siglo XIX, en figuras como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, quienes sentaron las bases del cuestionamiento existencial al desafiar las normas establecidas y explorar los límites de la libertad humana. Kierkegaard, por ejemplo, es conocido por su crítica a la religión institucionalizada y su énfasis en la importancia de una experiencia individual de la fe. Nietzsche, por otro lado, proclamó la muerte de Dios, lo que para él implicaba la necesidad de encontrar valores nuevos y personales que no dependieran de una estructura externa. Sin embargo, es en el siglo XX cuando el existencialismo alcanza su apogeo con filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus, quienes expandieron la reflexión sobre la libertad, la angustia y el significado en un mundo que parece carecer de fundamentos seguros. Uno de los conceptos centrales en el existencialismo es la libertad radical. Jean-Paul Sartre, uno de los principales exponentes de esta corriente, afirmaba que el hombre está condenado a ser libre. Esta afirmación paradójica sugiere que la libertad es inherente a nuestra naturaleza humana y que siempre estamos en la posición de elegir, incluso en situaciones donde parece no haber alternativas. Para Sartre, cada acción que realizamos, cada decisión que tomamos, refleja nuestra libertad y con ella, nuestra responsabilidad. Al reconocer esta libertad, debemos también aceptar que no existen excusas externas ni justificaciones que puedan aligerar la carga de nuestras elecciones. Somos los únicos responsables de nuestras vidas y de las consecuencias de nuestras acciones. Esta libertad radical conlleva lo que se conoce como angustia existencial. Este concepto representa una de las piedras angulares del existencialismo y describe la sensación de vértigo que experimentamos cuando nos damos cuenta de nuestra libertad y de la falta de un propósito o sentido predeterminado en la vida. Según Sartre, esta angustia es una respuesta natural a la responsabilidad de elegir nuestro propio camino sin una guía o una base sólida. Pero para los existencialistas, la angustia no es algo negativo. Al contrario, es un impulso que nos empuja a asumir nuestra vida con autenticidad y a tomar nuestras propias decisiones. Søren Kierkegaard fue uno de los primeros filósofos en reflexionar sobre la angustia existencial y consideraba que esta sensación es el resultado de la angustia de la libertad. En su visión, la angustia es la respuesta emocional que sentimos al enfrentarnos a nuestras posibilidades infinitas y a la incertidumbre de nuestra elección. Kierkegaard también habló del salto de fe, un acto que, para él, representa el compromiso con una vida propia, aún sin contar con la certeza de una verdad objetiva. Para Kierkegaard, vivir de manera auténtica significa asumir nuestras decisiones y compromisos sin depender de la seguridad de una verdad exterior. Esta elección, en sus palabras, nos muestra que estamos solos y responsables de nuestro propio destino. Otro de los temas esenciales en el existencialismo es la autenticidad. Para los existencialistas, ser auténtico significa vivir en consonancia con nuestros valores y creencias, en lugar de conformarnos con las expectativas sociales o con los roles impuestos por la sociedad. Sartre utiliza el término mala fe para describir aquellos casos en los que, en lugar de asumir nuestra libertad, buscamos refugio en normas externas o en la aprobación de los demás. La mala fe es una forma de negación de la libertad, donde actuamos como si nuestras acciones y valores fueran determinados por factores ajenos a nosotros. Por el contrario, vivir de manera auténtica
es aceptar la libertad y la responsabilidad de nuestras decisiones, aunque ello implique vivir de una forma que desafíe las normas. Simone de Beauvoir, compañera de Sartre y una de las figuras más importantes del existencialismo, aplicó la idea de autenticidad al contexto de la libertad y la igualdad de género. En su obra El segundo sexo, de Beauvoir analiza cómo la sociedad patriarcal ha impuesto roles y expectativas limitantes a las mujeres, privándolas de su autenticidad y de la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Para de Beauvoir, ser auténtico significa liberarse de los roles tradicionales y asumir la responsabilidad de crear una identidad propia, sin depender de las expectativas de los demás. En su frase famosa, "No se nace mujer, se llega a serlo", resalta la importancia de la autodeterminación y de construir una identidad en libertad, en lugar de aceptar los valores que otros nos imponen. Albert Camus, otro de los grandes filósofos existencialistas, introduce la noción de lo absurdo en su obra El mito de Sísifo. Para Camus, la vida es absurda porque no hay un propósito objetivo o un sentido último que pueda satisfacer nuestra búsqueda de significado. El absurdo surge cuando intentamos encontrar un sentido racional a un universo que es indiferente a nuestra existencia. Según Camus, al darnos cuenta de esta falta de propósito, tenemos dos opciones: caer en la desesperación o asumir el absurdo y vivir con plena conciencia de nuestra situación. Camus elige la segunda opción, afirmando que debemos aceptar el absurdo y seguir viviendo, buscando la felicidad y el sentido en nuestras propias experiencias. En el mito de Sísifo, Camus utiliza la historia de Sísifo, un personaje de la mitología griega condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar de nuevo hacia abajo, como una metáfora de la condición humana. Para Camus, Sísifo representa al ser humano que, consciente de la futilidad de su tarea, decide continuar su esfuerzo con dignidad. Al aceptar la falta de un sentido último, Sísifo encuentra la libertad de crear su propio propósito. Camus concluye que debemos imaginar a Sísifo feliz, porque en la aceptación del absurdo encontramos una forma de vivir que es verdaderamente libre y auténtica. El existencialismo también plantea una profunda reflexión sobre el papel de los demás en la construcción de nuestra identidad. Sartre desarrolló esta idea en su famosa afirmación: "El infierno son los otros". Esta frase expresa la idea de que nuestra libertad se ve limitada por la mirada y el juicio de los demás. Cuando alguien nos observa, nos vemos obligados a vernos a través de sus ojos, y esto puede llevarnos a actuar de manera inauténtica, buscando aprobación o conformidad en lugar de vivir en concordancia con nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, Sartre no rechaza la relación con los otros, sino que nos insta a encontrar un equilibrio en el que podamos ser auténticos sin depender de la aprobación ajena. Para Sartre, los otros no solo limitan nuestra libertad, sino que también nos definen. Nos vemos a nosotros mismos a través de sus juicios y opiniones, lo que nos convierte en seres que se ven afectados por las expectativas y normas sociales. Esta relación con los demás, si no se maneja de manera consciente, puede llevarnos a vivir de mala fe, negando nuestra libertad y sometiéndonos a un rol o imagen que no nos pertenece. La solución, según Sartre, no es evitar las relaciones, sino aprender a convivir con esta tensión y a reafirmar nuestra libertad a pesar de la influencia de los otros. El existencialismo ha tenido un profundo impacto en la cultura contemporánea, especialmente en el ámbito de la literatura, el arte y el cine. Muchos escritores y artistas han explorado temas existencialistas en sus obras, reflejando la angustia, la libertad y la autenticidad en sus personajes y en sus historias. La literatura de autores como Franz Kafka, Fyodor Dostoyevsky y Samuel Beckett explora estas ideas al retratar a personajes que luchan con su sentido de identidad y propósito en un mundo indiferente. Obras como La náusea de Sartre y La peste de Camus son ejemplos clásicos de cómo el existencialismo se traduce en una narrativa que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras elecciones.
El existencialismo también se refleja en la psicología a través de la terapia existencial, que se enfoca en ayudar a los individuos a confrontar la libertad, la responsabilidad y la muerte de manera directa y consciente. Esta forma de terapia busca que las personas asuman la responsabilidad de sus decisiones y se liberen de las expectativas externas para vivir de manera auténtica. En lugar de centrarse en el diagnóstico o la resolución de problemas específicos, la terapia existencial invita a las personas a explorar su sentido de vida y a confrontar sus miedos y deseos más profundos. En un mundo donde cada vez más personas buscan respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, el existencialismo sigue siendo una filosofía relevante y poderosa. Nos recuerda que, aunque no podamos controlar todos los aspectos de nuestra existencia, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo responder a las circunstancias y de dar sentido a nuestra vida a través de nuestras propias decisiones. Al enfrentar la incertidumbre, el existencialismo nos ofrece una guía para encontrar significado en nuestra libertad y en la responsabilidad de construir una vida que refleje quiénes somos realmente. Hoy en día, el existencialismo es más relevante que nunca. En una sociedad que promueve la conformidad y la dependencia de ideales externos, el existencialismo nos invita a cuestionar las normas y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Nos recuerda que la autenticidad y la libertad son conquistas personales, que no dependen de nadie más que de nosotros mismos. Vivir de manera existencialista implica no depender de estructuras impuestas, sino construir una identidad y un propósito que sean verdaderamente nuestros. Al final, el existencialismo nos plantea una elección fundamental: vivir de acuerdo con las expectativas de los demás o asumir la libertad y responsabilidad de construir nuestro propio camino. Es una filosofía que, lejos de darnos respuestas fáciles, nos desafía a enfrentar las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y a encontrar el coraje para vivir en coherencia con nuestras propias elecciones. Nos recuerda que la vida puede no tener un sentido último predeterminado, pero nos deja con la posibilidad de crear nuestro propio sentido y de vivir con la dignidad y la autenticidad de quienes eligen ser dueños de su destino.